cuarentena estricta. En este caso, Bogotá, Suba, Nueva Zelanda. Todavía no estoy en cuarentena estricta, pero sí me interesa ver un poco desde qué ciudad, desde qué localidad nos escuchan. Tenemos gente desde Bogotá, desde Rosario, uy, Kennedy, bien, cuarentena estricta por allá. Usaquén, Manizales, Pereira, Castilla, Bucaramanga, Caracas, gente desde Caracas, Sogamoso, wow, súper. Bogotá, Kennedy, en Entre Ríos, Ottawa, Engativá, Teusaquillo, interesante. A los que no conocen Bogotá, los nombres que no suenan a ciudades son localidades de Bogotá. Incluso estamos en Rafael Uribe, así que tenemos audiencia. En el chat nos saludan desde Tuluá. Chévere, entonces estamos en una comunidad globalizada. Primera pregunta, esta pregunta es muy importante para el contenido que viene. En tiempos de pandemia, ¿cuál es el ruido más común durante las reuniones en línea? Al menos en Bogotá, ¿qué les puedo compartir? En Bogotá hay muchos carros de comida, así que espero que muchos respondan ese primero, que es mazamorra paisa. También en este tema hay gente que tiene mariachis que están pasando por todos los barrios en Bogotá y están empezando a hacer ruido, no solo mariachis, sino todos los instrumentos que están ahí. Si están como yo en un ambiente familiar, también los ruidos más comunes van a ser los niños corriendo en el fondo, o el vecino que escucha vallenato, o las mascotas. O si tienen otro, por favor, compártelo en el chat. Entonces, lo que estoy viendo, ya tenemos 39 respuestas. El mayor ruido de lo que corremos es niños corriendo, escuchando Baby Shark, mascotas, o el vecino con música a todo volumen. Esto es solo para decirles que si escuchan un ruido, si pasa un gato, si pasa un perro, todo es parte de la pandemia. Lo aceptamos y hacemos el protocolo tal cual. Si pasa el perro de esta casa se llama Rocco, si lo ven, lo saludan, lo miramos, lo admiramos por un tiempo y seguimos adelante. Es normal en la pandemia que hayan este tipo de preguntas. Y ahora sí, ya entremos en el tema, ya no más mamar gallo. Hablemos ahora sí entremos en materia. Entonces, primero me gustaría conocer cuál es el rol que ustedes tienen en su compañía, testing, development, project management, si son DevOps, si son de desarrollo o si vienen de otro tipo de lugar en la industria. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos conceptos, tal vez, como lo dijo Laura, esta edición de Web Stories está enfocada un poco en DevOps, entonces, incluso para ahora que vemos la audiencia es un 40% grupos de desarrollo, realmente la idea es que todos conozcan un poco. Tenemos ya un 23% de personas que están involucradas en DevOps, lo cual me sorprende y me alegra que ya haya roles de DevOps dedicados en la industria, al menos el 20% de este trabajo. Tenemos gente en operaciones, en testing, en project management, pero todavía el gran porcentaje es en desarrollo. Entonces, seguramente muchos de los conceptos que vamos a hablar hoy van a ser un poco técnicos, pero espero hacerlo lo suficientemente a un buen paso para que incluso gente sin un background en operaciones puedan aprender algo de acá. Listo. Ahora sí, hablemos un poco de contenedores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calificarías tu conocimiento de contenedores? Si no tienes ni idea de qué es un contenedor, piensas que es la coca, en Colombia le decimos la coca para guardar la comida. Eh, si es básico, si utilizas Docker en ambientes locales, si es medio, que tal vez ya estás en el proceso de adoptar contenedores y utilizas Docker en ambientes no productivos, en ambientes de prueba, en ambientes de desarrollo. Tal vez ya estás corriendo estás corriendo contenedores en producción. Ese ya digamos que es un poquito más avanzado, ya te has enfrentado a los problemas típicos de implementar contenedores y alta disponibilidad en este tipo de ambientes. O tal vez ya sabes que llevas bastante tiempo corriendo contenedores en producción y tienes un nivel de madurez avanzado y no utilizas ni siquiera Docker, sino que utilizas otro de las alternativas que tenemos como runtimes para correr nuestros contenedores. Entonces, bien, de la audiencia tenemos gente cero conocimiento de contenedores, tenemos gente con un conocimiento básico y medio. Entonces, es una buena distribución para empezar a trabajar. Entonces, espero que todos ustedes aprendan un poquito de contenedores. Y lo mismo, Kubernetes. ¿Qué han escuchado de Kubernetes?
si no es la primera vez que seguramente lo han escuchado, póngalo en soy nuevo. Si realmente nunca han escuchado Kubernetes y vinieron simplemente para aprender un poco, estamos en otro lado. Intermedio es que ya estamos interactuando, ya se han enfrentado a un clúster de Kubernetes, ya están empezando a hacer sus propias, están madurando un poco Kubernetes, entonces ya están buscando mejores prácticas, o si ya tienen un conocimiento avanzado de Kubernetes y conocen, digamos, el detalle de las tripas de cómo funciona Kubernetes. Entonces es interesante, tenemos un 50-50 básicamente. Conocemos gente que conoce lo básico de Kubernetes. Listo, perfecto. Eso es lo que quería saber. Ahora vámonos a un tema y entonces vamos a hablar un poco primero de qué se viene esto de Kubernetes. Voy a intentar no usar diapositivas, voy a intentar utilizar esto que se llama Microsoft Whiteboard y primera, de una vez les pido disculpas porque no soy diseñador, entonces mis mamarrachos son los mamarrachos pues, de un ingeniero. Me gusta empezar con un poquito de historia. Un poquito de historia para entender un poco qué es esto de Kubernetes y contenedores y cuál es la relación que tienen. Este que está acá es una gráfica que ya casi no se consigue, que habla de la taxonomía de las herramientas de orquestación de contenedores que viene de la Cloud Foundry Foundation. Y todo esto y el boom de los contenedores viene gracias a la experiencia que tiene Google. Entonces, Borg, para los que no lo conocen, Borg, Google por mucho tiempo estaba corriendo, imagínense un poco la complejidad de correr los sistemas que tiene que correr Google y la alta disponibilidad que tiene que manejar. El sistema que ellos utilizaron por muchas décadas, por varias décadas, para manejar el concepto que en ese momento tenían de contenedores es Borg. Borg viene de una raza de alienígenas de Star Trek, y tiene que ver con la manera como ellos corren la carga de trabajo en muchos y múltiples servidores a lo largo de grandes datacenters con cientos y miles de contenedores, cada uno corriendo cientos y miles de aplicaciones. Parte de la experiencia que capturó Google dentro de correr contenedores por tanto tiempo, dio el origen a una de las librerías que ahora es parte del kernel estándar de Linux, que es cgroups. Cgroups lo vamos a ver hoy un poco más adelante. Sobre cgroups y otro par de tecnologías de aislamiento de recursos y tecnologías de manejos de file system, es que empezaron a generarse los contenedores, y de aquí viene el concepto de contenedores. Hay varias tecnologías implementando contenedores, entre ellos el más popular seguramente va a ser Docker, pero esta gráfica ya está vieja y en realidad tenemos varios runtimes que se encargan de esta parte. Todo esto, Docker en conjunto con CoreOS y otro grupo de compañías fundó lo que se llama el Open Container Initiatives, que se encarga de estandarizar la manera como se corren contenedores en las organizaciones. Así que tanto Docker como Rocket, LXC, y todos los container runtimes normalmente se utilizan los dos estándares que principalmente maneja el Open Container Initiative. A partir de Borg, entonces, por mucho tiempo Google trabajó de esta manera. La comunidad intentó reaccionar y el primer intento real de hacer algo parecido a Borg es algo que se llama BOSH. BOSH es simplemente Borg más, es decir, le agregaron una letrica además a Borg en las últimas dos letras. No es que, o sea, es una copia, pero no es una copia. Bosch estaba bajo la sombrilla del Cloud Foundry, del Cloud Foundry Foundation. Los que no conocen Cloud Foundry es una de las primeras alternativas que hubo en plataforma como servicio. Tal vez algunos han escuchado la implementación de Pivotal, que es conocido como Pivotal Cloud Foundry. También está implementado en el IBM Cloud, antes se llamaba Bluemix, ahora se llama IBM Cloud. Y fue como un primer intento de traer ese conocimiento que estaba dentro de Google en una plataforma. Bosch trae como muchos conceptos que vienen finalmente de Borg, pero la implementación es un poco más compleja. Pero Bosch se creó para funcionar como la capa de aprovisionamiento
para la plataforma como servicio que es CloudFoundry, así que uno realmente nunca interactuaba directamente con esa capa de Bosch. Otra alternativa no es directamente de Borg, pero sí es como el sabor de Apache para aquellos que han estado involucrados tal vez con otros proyectos de orquestación de recursos en clusters como YARN. Apache Mesos es como otra alternativa que tiene otro tipo de abstracciones para manejar los recursos que están en tu data center. Pero finalmente, o al menos según como habla Borg, según como lo dice Google, después de mucho tiempo de esta experiencia, Google decide reescribir Borg con todas las lecciones aprendidas de correr Borg por mucho tiempo y volverlo a open source. Ese proyecto es lo que llamamos hoy Kubernetes. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes es una plataforma open source. Esto es muy importante porque el mantenimiento y digamos, el manejo de Kubernetes está enmarcado en la fundación del el Cloud Native Computing Foundation, que es creada en conjunto con el Linux Foundation. Y hoy Google realmente tiene, pues es difícil saber realmente cómo está funcionando Google hoy. Mi fuente de información para decir esto es Reddit, así que hay que cogerlo un poco con las pinzas, pero sí hay tal vez unos acuerdos de confidencialidad que no permiten saber bien cómo funciona por dentro. Google reescribió, tiene otra segunda plataforma de orquestación que es Omega, pero lo que se entiende y cuando uno busca información al respecto, parece que muchas de las cargas de trabajo ya están configuradas para funcionar con Borg y ha sido como muy difícil el paso a Omega. Omega tiene unos temas más sofisticados de la manera como maneja el clúster, pero sí internamente en Google la tendencia es a que los nuevos proyectos se escriben directamente para ser desplegados utilizando Kubernetes, teniendo en cuenta que Kubernetes además funciona muy bien con el offering de cloud de Google, Google Compute Engine. GCP, el Google Compute Platform, y dentro de ellos tienen el GKE, que es el Google Kubernetes Engine. Entonces nos llenamos por este momento de un montón de siglas, pero este era como un poquito de historia para entender un poco la taxonomía y la historia de dónde vienen los contenedores y de dónde viene Kubernetes y los contenedores. Finalmente, como se pueden dar cuenta, Google, además de conocer toda nuestra información personal, también rige los destinos de la industria de TI en algunos casos. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro escenario. Entonces, lo primero que quiero revisar es qué son contenedores. Para hablar de contenedores, realmente me parece que una de las mejores maneras de empezar a involucrarse con contenedores, si ya no lo conocen, bueno, para aquellos que lo conocen, tal vez esta parte no va a ser nada nueva. Cada vez que yo quiero conocer algo técnico o quiero conocer el detalle de algo técnico, me voy a los documentos técnicos. En este caso, el punto de entrada para contenedores con un buen mérito es Docker. Docker arrancó también como un proyecto open source. En este momento Docker también es una compañía que está buscando monetizarse. Entonces Docker tiene dos ediciones, una edición de comunidad y una edición empresarial donde soportan otro tipo de cosas. Y cuando ustedes van a la documentación inicial de Docker, empieza a hablar de los conceptos de lo que es un contenedor. Lo que van a encontrar va a ser esta primera comparación, que es una aproximación muy fácil para aquellos que el tema es nuevo entre lo que es un contenedor, comparando cómo es la virtualización versus lo que es correr contenedores. Entonces aquí tengo esas dos gráficas para que rayemos y hablemos un poquito de cómo es esto. Y en medio de esto les voy a contar un poco cómo era la manera como nosotros desplegábamos aplicaciones en el pasado. Entonces, si yo les soy sincero, yo vengo de una época de antes de DevOps, es decir, DevOps empezó a tener un nombre a medida que yo trabajaba, pero normalmente cuando yo tenía que hacer despliegues, mis despliegues se tornaban, tenía que ir a la oficina a las 10 de la noche, nos reuníamos en la oficina, nos llevamos nuestro propio mecato, nuestro propio comida para comer allá durante la noche, Gatorade, agua, y teníamos que empezar desde las 10 de la noche, teníamos equipos de desarrollo, bases de datos, los sysadmins, la gente que a veces administraba todo ese middleware, servidores de aplicaciones, tipo WebLogic o WAS
o incluso mismo JBoss y Tomcat. Ese tipo de aplicaciones también era muy común cuando teníamos monolitos. Tal vez muchos de ustedes incluso todavía están trabajando en ello. Y nos teníamos que poner a desplegar durante toda la noche en ventanas que nos daban hasta las 6 de la mañana para evitar tener disrupción sobre nuestros usuarios finales. En ese tipo de escenarios, o digamos en la estructura más tradicional, entonces teníamos gente que estaba encargada de nuestra infraestructura. Lo que voy a hablar aquí es un poco del tiempo y de las dependencias que tenemos para instalar una aplicación A o una aplicación B sobre este tipo de modelos de despliegue. Entonces teníamos, como les decía, gente administrando la infraestructura, teníamos incluso operadores que tenían que estar pendientes de que los ventiladores, esto es un ventilador, eh, sobre los data centers físicos mantuvieran la infraestructura en la temperatura adecuada, el ponchado de los cables, etcétera, etcétera. Encima de eso sí teníamos nuestros hipervisores, entonces ya viene la virtualización. Con un hipervisor podríamos tener cientos y cientos de servidores. Finalmente teníamos que aprovisionar algo que llamábamos una máquina virtual. Una máquina virtual lo que hace es una reserva de recursos a través del hipervisor, donde le aseguramos ciertos tipos de recursos a algo que llamamos una máquina virtual, que no es más que una abstracción de esa reserva de recursos que nos da el hipervisor. Sobre el hipervisor teníamos que instalar entonces nuestro sistema operativo. Eso significa que para cada una de las máquinas virtuales donde teníamos que correr nuestras aplicaciones, pues teníamos que instalar nuestro propio sistema operativo. Muchas veces, sobre todo para aquellos que tal vez tuvieron que trabajar con aplicaciones tipo Oracle, muchas veces o que tienen unas licencias, esas licencias o el soporte sobre esas aplicaciones estaba atado incluso a la versión del sistema operativo. Entonces teníamos múltiples versiones del sistema operativo. Una vez que teníamos el sistema operativo montado, teníamos que instalar nuestro middleware, nuestras dependencias, nuestro ClassPad, nuestro storage y todas las dependencias que tienen nuestras aplicaciones en tiempo de ejecución. Y encima de eso, pues finalmente teníamos nuestra aplicación. El tiempo para aprovisionar esto, pues depende de la organización. En organizaciones maduras puede que sea un tema de días, pero en organizaciones donde los procesos todavía son bastante manuales, pues esto era temas de semanas e incluso meses y teníamos que contar con el aprovisionamiento de la infraestructura base. Tal vez esta parte, esta capa que está aquí abajo, e incluso tal vez este primer nivel, está cubierto con, lo cubrieron las tecnologías de infraestructura como servicio en la nube. Y de pronto sí, esta parte ya puede ser un poco más rápida, pero finalmente lo que teníamos es una máquina virtual y encima tenemos que montar nuestra aplicación. Seguramente el tamaño típico de una máquina virtual pequeña es del orden de gigabytes, entonces podemos tener aquellos que saben mucho de distribuciones, podrían utilizar un footprint de sistema operativo bastante bajo, entonces puede ser del orden de 2 gigas, pero una máquina virtual típica de un ambiente productivo no es raro que tenga también aprovisionadas 50 gigas de almacenamiento. Y finalmente todo esto es lo que necesitamos para correr nuestra aplicación. En cambio, contenedores nos introducen varios conceptos nuevos y estos conceptos nos facilitan la vida, sobre todo para tener este tipo de despliegues. Esas historias del pasado en mi día a día ya no son reales. Podemos hacer despliegues a las 3 de la tarde y un despliegue con ciertos niveles de madurez en las herramientas de orquestación que utilicemos para nuestro despliegue. Pueden ser varios despliegues durante el día sin ninguna disrupción para nuestro usuario final. Además, digamos, de esta capa, que igual es común al modelo anterior, lo que nos introduce es Docker, al menos lo pinta de esta manera, nos introduce algo que está corriendo dentro de cada uno de los nodos, que lo llama el demonio de Docker. El demonio de Docker entonces se va a encargar de algo de ejecutar algo que llamamos un contenedor. Entonces, ¿qué es un contenedor? Un contenedor, a diferencia de una máquina virtual, no requiere todo el aprovisionamiento de una máquina virtual completa y de cursos dedicados, sino que puede correr directamente sobre el mismo sistema operativo base sobre el que está corriendo contenedores. ¿Cómo lo hace? Utiliza dos funcionalidades específicas de Linux, que son cgroups y namespaces, que es lo que espero alcanzar a mirar en este tiempo que tenemos. Cgroups y namespaces. Y lo que nos permiten es generar pequeños ambientes aislados, espacios aislados de ejecución para nuestras aplicaciones, que llamamos un contenedor.
e introduce el concepto de imagen. La imagen la imagen siendo un pequeño snapshot de todos los requerimientos que necesitamos para correr en nuestra aplicación. Un contenedor, un buen contenedor, normalmente es menor de 1 giga. Estamos hablando que un contenedor de una aplicación por completa puede ser del orden de megabytes, ¿sí? Contenedores decentes con todas las densidades puede ser del orden de 150 megabytes. Incluso 14 megabytes es el tamaño de una imagen Alpine de Linux. Y lo que nos permite es tener encapsulado todas las dependencias de ejecución de nuestra aplicación y tener como un espacio aislado donde la aplicación que está corriendo no ve ninguna diferencia entre correrse acá o acá. Él simplemente ve que están todas las dependencias de su aplicación y puede correr como si estuviera corriendo él solo en una máquina virtual. El demonio de Docker o el runtime que estemos utilizando entonces se va a asegurar de los recursos necesarios para correr nuestros contenedores, para correr todo lo que necesite nuestra aplicación para que funcione correctamente, es decir, los recursos de CPU y memoria están asegurados. Esto también nos ayuda a cumplir el objetivo de multitenancy, es decir, de tener múltiples procesos corriendo en un solo sistema operativo y asegurarnos de que esa competencia de recursos no exista. Y adicionalmente, pues si combinamos esto con arquitecturas de microservicios, pues tenemos una fórmula mágica para tener releases en segundos. Entonces, seguramente para los que ya conocen de contenedores, que era al menos la mitad de la audiencia, esto no va a ser nada nuevo. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es mirar directamente qué diferencias hay entre correr una aplicación dentro de un contenedor y por fuera de una aplicación intentar sacar un par de conclusiones al respecto. Voy a utilizar entonces, para los que no lo conocen, otra soplada de herramientas que estoy utilizando durante la pandemia para hacer un poco más interactivos nuestras charlas. Voy a utilizar Katacoda. Katacoda ya lo compró Riley, pero básicamente lo que nos hace es aprovisionar un pequeño ambiente sandbox completo, es decir, es un servidor o varios servidores en la nube, depende de lo que necesitamos. También se los recomiendo si quieren, tiene algunos cursos gratuitos para hacer tipos de actividades de diferentes tecnologías. A mí lo que me interesa aquí es esto que se llama Playgrounds. Hoy vamos a jugar un poco con esto que se llama el Ubuntu Playground. Y lo que me está entregando aquí es un pequeño ambiente completo de ejecución de Ubuntu. Entonces, por favor, no se asusten con la pantalla negra. Vamos a intentarlo hacer indoloro. Incluso si tiene su propio ID aprovisionado aquí, si algún día lo quieren utilizar, no me están pagando por esta propaganda. Lo que tengo aquí aprovisionado tengo una máquina completa de Ubuntu y tengo adicionalmente aquí instalado Docker. Entonces, lo que quiero hacer es una pequeña comparación entre qué diferencias tal vez pueden haber corriendo contenedores por dentro y por fuera de nuestra aplicación de un contenedor. Cuando nos devolvamos un poco a la información, a la documentación oficial de Docker, vamos a encontrar que por debajo las tecnologías que están corriendo por debajo de Docker. Aquí, vamos otra vez acá. Y sí, después de, digamos, los conceptos básicos de Docker, van a encontrar un poco el trabajo, el tipo de tecnologías que están funcionando por debajo. Me imagino que esto lo cambiaron. Pero bueno, no importa. Vamos a trabajar al respecto. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño shell script. Y este shell script va a ser, por aquí tengo mi copia, un pequeño shell script de bash. Que es simplemente un while true. Es un pequeño loop que va a estar corriendo siempre y lo que va a hacer en este loop es otro comando sleep que va a esperar 60 segundos. No tiene ningún tema adicional, es solo para temas de revisión.
tengo que modificar en Linux para que pueda ser ejecutable y lo voy a ejecutar aquí en segundo plano con ampersand. Listo. Entonces, lo primero que pasa cuando ustedes corren un proceso, tal vez para la gente de desarrollo esto no es común verlo, siempre nos va a entregar esto que se llama un Process ID. Entonces, lo que podemos hacer es varios comandos de Linux que nos dejan entender un poco los procesos que estamos utilizando. PS es el comando por defecto que nos deja ver los procesos que estamos utilizando. Entonces, PS en este momento está mostrando los procesos que estamos utilizando. Aquí lo que vemos es que tenemos un proceso padre que es el 1323 y vamos a utilizar una forma más grande de ver todos los procesos, que es PS-F. Y miremos un poco, como se dieron cuenta, este es un servidor base, no tiene nada más. Tenemos un primer proceso que está corriendo en todo sistema operativo Linux. El primer proceso del Process ID 1 es el del supervisor de servicios, es decir, este es un demonio del sistema operativo que se encarga de correr los demás servicios que hacen que funcione nuestro sistema operativo. Drivers, servicios, de la misma manera de los servicios de Linux. Y cuando miramos por acá, tenemos nuestro 1323, que es mi test de SH. Adicionalmente está el slip 60, que tiene aquí otro ID, 1324. Esto es porque es un proceso hijo de este. Creo que se cerró. Bueno, ahora a correr. Entonces vamos a correr un contenedor. No voy a entrar al detalle de de Docker, porque no es el objetivo de esto. Lo que quiero es comparar un poco cómo corre un proceso por dentro y por fuera de Docker. Entonces, voy a correr un pequeño contenedor de Nginx demos. Son como ejemplos que utilizo para revisar temas de balanceo de carga. De la misma manera que utilizamos PS, puedo utilizar Docker PS para validar que está corriendo. Esto que está acá son diferentes comandos de Docker, pero lo que me interesa es hacer una pequeña comparación en cómo están corriendo los procesos por dentro y por fuera. Dimos cuenta que están corriendo con Nginx, entonces voy a utilizar el mismo comando para revisar los procesos del sistema operativo PS-F, pero voy a utilizar grep para filtrar por Nginx. Entonces lo que estamos viendo es que es un proceso como cualquier otro del sistema operativo. La diferencia es que tiene un Process ID 1504, él también tiene un Worker Process 1504, dice que lo está corriendo root. Y adicionalmente, por alguna razón, dice que systemd está corriendo el proceso del el Worker Process, que es uno de los procesos hijos de Nginx. Miremos un poquito qué es lo que está pasando dentro del contenedor. Entonces, para aquellos que conocen Docker, esto no va a ser nada del otro mundo. Aquí voy a utilizar Tmux para hacer multiplexación bueno, básicamente lo que voy a hacer es dividir la pantalla en dos para poder comparar. Con Docker exec puedo entrar dentro del contenedor y correr un comando. Entonces vamos a correr sh allá. 54541. Y cuando yo corro PS dentro del contenedor, aquí estoy dentro del contenedor, lo que vemos es algo diferente. Tenemos un Process ID 1 para el proceso principal de Nginx y un Process ID 6 para el proceso hijo de Nginx. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Si volvemos al pequeño diagrama, desde la perspectiva de una aplicación, él es el único proceso corriendo dentro del árbol de procesos de su entorno de ejecución. Es decir, desde la perspectiva de la aplicación es como si estuviera corriendo en un servidor él solo. Eso es un contenedor, ¿sí? Básicamente, en términos muy simplistas. Adicionalmente, df-h, por ejemplo, me permite ver la estructura de carpetas. Si comparo la estructura de carpetas del sistema operativo que está a la izquierda completo versus el que está a mi derecha, que es dentro del contenedor, pues lo que vemos es diferentes, el mismo tema, como si estuviera solo dentro de la aplicación. Vamos a subir acá. ¿Sí? ¿Cómo logra esto o qué tecnologías estamos utilizando? Bueno, una de ellos es
namespaces, cgroups, y lo que vamos a atacar hoy es el tema del almacenamiento, pues porque también hay una tecnología que se encarga de montar esto de manera práctica. Entonces, salgamos un momento del contenedor. Salgamos también de Tmux. Y vamos a ver un momentico rápidamente de qué se viene esto de namespaces. Una manera muy fácil de verla es utilizando este comando que se llama ps3. Y hay varias cosas para ver aquí. Lo que me muestra es la jerarquía de procesos dentro de un sistema operativo de Linux. Una de las cosas que van a ver es que aquí está corriendo efectivamente, como nos promete Docker, el demonio de Docker, pero finalmente, y aquí está corriendo mi comando de PS3, es decir, aquí deberíamos estar viendo mi test, pero no importa. El comando PS3 que acaba de correr es un hijo de Bash, que es el intérprete de comandos, que a su vez está conectado a través de SSH al sistema operativo. Pero en Nginx, fíjense, no está corriendo dentro del demonio de Docker, por eso quería mostrar que la gráfica no es correcta, sino que está utilizando algo que se llama Containerd. Containerd es el runtime de contenedores que estamos utilizando. Para aquellos que, esto es como lo que quería mostrarle a aquellos que tal vez ya conocen contenedores, tal vez dicen, bueno, aquí dentro de la documentación de Containerd está un poquito más claro cómo funciona esto. Containerd viene siendo el runtime que interactúa con todas las tecnologías del sistema operativo que necesitamos para correr nuestras aplicaciones en contenedores. Docker viene siendo un usuario de Containerd en este momento. Cuando ustedes utilizan las últimas versiones de Docker, ya viene incluso con Containerd, es una de las dependencias. Y la razón es porque Containerd es uno de los proyectos que entró al Cloud Native Cloud Computing Foundation, fue donado por Docker y es el runtime que utilizamos no solo desde Docker, sino que cuando utilizamos Kubernetes o otras herramientas para entrar contenedores, en realidad estamos utilizando Containerd. Hay otro tipo de alternativas, pero esa es una de las cosas que quería mostrar. Lo otro que quiero mostrar, tal vez es más fácil de visualizar cuando utilizamos systemctl status, son los cgroups. Cgroups, entonces, es una manera de organizar los procesos donde estamos corriendo. A la pregunta, ¿qué diferencia hay entre correr un proceso dentro de un contenedor y por fuera? La diferencia es que está corriendo en un cgroup especial que se llama Docker. Docker se encarga, al utilizar Docker, él crea un cgroup especializado para cada uno de esos procesos que estamos corriendo. Pero en términos prácticos, si comparamos cualquiera de estos otros procesos que están corriendo por fuera, la única diferencia es el nombre del contenedor. Claro, al ser parte de este cgroup que se llama Docker, pues Docker es el que se encarga de la administración de los recursos que se le presentan a ese proceso, pero no hay ninguna diferencia. Cuando nosotros corremos un proceso con user, él pertenece también a un cgroup especial que se llama el user slice, que es una manera de administrar la jerarquía del árbol de procesos dentro de nuestro usuario. ¿Sí? Adicionalmente, solo por curiosidad, por ejemplo, si quisiéramos comparar namespaces, para aquellos que son un poco más, los namespaces se pueden ver como una pseudo carpeta en la carpeta proc. Entonces, por ejemplo, quisiera ver el proceso 1504 de Nginx. Lo podemos ver directamente dentro de la estructura de carpeta de Linux. Digamos que es como en gran parte la filosofía del diseño de Linux 1504. Podemos ver directamente, para aquellos que nunca han entrado a la carpeta proc, pues todo en Linux son, em, son archivos, es parte de la filosofía, es decir que los puntos de montaje, la memoria, todo se presenta de alguna manera, ya sea para configuración como algo de archivo. Lo que nos interesa aquí es namespaces, y aquí pueden ver los diferentes tipos de namespaces que están presentados en un Linux namespaces que están mostrados en este proceso 1504. Hay diferentes tipos de namespaces, por ejemplo, de networking, de process ID, de mount point, de usuarios, y el cgroup finalmente también se puede manipular por namespaces. Entonces, Docker y un contenedor lo que hace es utilizar estas herramientas para proveer un ambiente aislado para ejecutar procesos.
¿Hay diferencias reales entre correr procesos por dentro y por fuera de un contenedor? Realmente no. Incluso cuando no utilizas contenedores, estás haciendo uso de estas tecnologías, solo que en lugares diferentes, no administrados, para manipular el proceso. Entonces, realmente no hay una buena excusa para no estar utilizando namespaces. Listo. Y ahora lo que queremos hacer es un poco revisar qué pasa con qué es Kubernetes y qué viene con Kubernetes. Yo sé que tal vez para la gente que el tema de contenedores es nuevo, es muchísima información. La invitación es simplemente a empezar a utilizar ambientes locales o sandbox ambientes como este para empezar a trabajar en Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos, sobre todo si combinamos con infraestructura de microservicios a manejar contenedores? Bueno, en lugar de tener eh, un solo contenedor o una sola versión de nuestra aplicación en un gran monolito que desplegamos, no sé, con EARS o WARS. Sí, cuando pienso en monolito suelo pensar en Java empresarial. En lugar de tener la aplicación, una sola versión con la aplicación 1, ya no tienes un solo servidor corriendo, sino que tienes múltiples contenedores corriendo la misma aplicación. ¿Sí? Cada uno de estos es más pequeño, genial. Digamos que también tienes cada una de tus aplicaciones, porque son microservicios también, cada uno los tenemos corriendo en contenedores, cada uno de manera distribuida en múltiples servidores, y lo que tenemos es de alguna manera una entidad que se encarga de configurar el tráfico de aquí para acá. Cuando tenemos 2 o 3 microservicios, el tema es sencillo, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos que empezar a trabajar con decenas, cientos de contenedores que están corriendo decenas y cientos de microservicios? Hay algo que es uno de los trade-offs, uno de los problemas de empezar a utilizar arquitecturas de microservicios, es el aumento dramático de la complejidad de la administración de la infraestructura. Eh, Tal vez para los que el tema es nuevo, no se lo pueden imaginar, pero los invito a que vean tal vez muchos de los Netflix, en el Reinvent hay muchísimos ejemplos eh, de infraestructuras complejas, pero les puedo asegurar que incluso sin tener el volumen de Netflix, podemos tener mapas dificilísimos que lidien con la complejidad de Netflix. Este, por ejemplo, es una gráfica que me gusta mostrar y muestra cada una de esas líneas que está en ese enramado. Habla de los diferentes puntos de conexión entre los diferentes puntos de microservicios. Este que está acá habla de los puntos de conexión entre los diferentes componentes de arquitectura en Netflix. Pero incluso en este que viene de la página de Microservices Patterns, incluso en implementaciones más pequeñas tenemos muchísimos puntos de contacto, muchísimos puntos de tráfico, y lidiar con esto es bastante difícil si no tenemos ya algunas técnicas de automatización. Eh, Hay muchísimos problemas que salen de este tipo de arquitecturas, el Service Discovery, cómo montamos la resiliencia, cuáles son nuestros problemas de cómo montamos modelos de despliegue y cómo hacemos para monitorear no un solo servidor donde tal vez en ese momento era mucho más fácil entrar a un solo servidor y mirar los logs, sino que ahora tenemos decenas y cientos de instancias de contenedores, cada uno generando logs y con tiempos efímeros de vida. Mueren y se reproducen y vuelven y mueren en tiempos récord. ¿Cómo hacemos para trabajar con eso? Pues entonces Kubernetes es una de las alternativas que tenemos en el mercado, como les dijo bien, es open source, está escrito en Go. Si ustedes son desarrolladores y son gomosos, pueden ir al mismo GitHub de Kubernetes y mirar exactamente cómo funciona el código fuente por debajo, está escrito en Go. Si no tienen inicialmente estaba escrito en C++, pero lo migraron a Go, pero igual las estructuras que define Go son fáciles de leer, así que los invito simplemente por pura curiosidad a empezar a mirar el código fuente. Aquí directamente pueden ver el código fuente de los diferentes componentes que tiene Kubernetes. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo funciona Kubernetes? Bueno, funciona inspirado bastante en los componentes de Go. Aquí lo tengo pintado. ¿Cómo funciona Kubernetes? Pues básicamente lo que tenemos es, tenemos muchísimos, la manera como funciona, que es la misma
de la misma manera tal vez como estaba pensado Borg, es que tenemos algo que se llama una capa de control. Vamos a hablar un poco más allá de la capa de control, y la capa de control finalmente se encarga de administrar lo que llamamos los nodos de Kubernetes. Antes les llamábamos minions, pero supongo que por copyright dejan de llamarlos allá. Ahora son los worker nodes de Kubernetes. Cada una de estas instancias pues es un servidor físico o virtual, o cualquier dispositivo donde queramos correr cargas de trabajo. Pueden ser especializadas, puede ser un HPC, puede ser lo que sea. Y dentro de cada uno de estos servidores tenemos instalados dos componentes. Uno, el kubelet. En Borg se llama el Borglet. Entonces aquí tenemos el kubelet. Y el kubelet es es un demonio que está corriendo dentro de cada uno de estos servidores y se está comunicando directamente con el container runtime. En este caso puede ser Rocket, puede ser Docker, o puede ser cualquier entorno que pueda correr contenedores. Entonces, este demonio que está corriendo en cada uno de esos servidores es el que se está encargando de monitorear que las aplicaciones y las cargas de trabajo que le hemos definido se ejecuten. Hay otro demonio que se ejecuta, que es el kubeproxy, que tiene una funcionalidad específica de la manipulación de los recursos de red dentro del servidor para asegurar algo muy claro, y es la conectividad dentro de los contenedores que están dentro de estos servidores. Esto no funciona solo. Kubernetes está pensado, cuando me enfrento a proyectos nuevos y quieren utilizar Kubernetes, una de las cosas que es necesario reiterar: Kubernetes no es plug and play. Kubernetes es una plataforma para crear plataformas. A diferencia de las soluciones de paz, Kubernetes tienes que tomar decisiones sobre cómo vas a implementarlos según la arquitectura y las necesidades de tu carga de trabajo. Y, por ejemplo, la red no está creada por defecto entre estos servidores. Entonces normalmente tenemos que aprovisionar adicionalmente. No viene por defecto en la caja un SDN, un Software Defined Network, que lo que nos permite es configurar la conectividad entre los contenedores que están corriendo dentro de cada uno de estos workers. Adicionalmente, entonces tenemos la capa de control. La capa de control, realmente la única manera de interactuar con esta capa de control es a través del API server, es decir, todo esto está expuesto en API. La manera más común de interactuar con el API server es a través de un cliente que se llama kubectl. Y el kubectl tiene, digamos, a manera de línea de comando, todos expuestos todos los servicios que están a través del API Server. ¿Qué expone el API Server? Uno, nos permite crear objetos de Kubernetes. Los objetos quedan almacenados en una base de datos de llave de valor que se llama etcd. Etcd tiene varias funcionalidades. Digamos que no es la única alternativa del mercado, pero simplemente etcd nos permite algo. La capa de control la llaman capa de control porque no es un solo servidor, sino que normalmente tenemos es un clúster de servidores acá completando la funcionalidad para no tener un single point of failure, un único punto de falla. Entonces tenemos nuestro etcd, donde básicamente, al crear objetos en Kubernetes, donde yo le digo, quiero que corras 3 contenedores de Nginx, quedan creados como un objeto en la estructura de objetos que tiene definido Kubernetes, y a partir de ahí empiezan a interactuar los otros componentes de la arquitectura del control. Por ejemplo, tenemos el Kube Controller Manager, que lo que hace es validar cuáles son los objetos que están creados y tiene los loops de control definidos para generar las acciones que se requieren para llevar el estado de nuestra flotilla de carga de trabajo al deseado que tenemos acá. En ese sentido, Kubernetes nos ayuda a hacer despliegues declarativos de nuestras cargas de trabajo. El Kube-Scheduler finalmente es el componente que está en comunicación con los kubelets, es decir, el Kube-Scheduler, le digo, en este servidor tengo disponibles 3 o 4 gigas, puedo correr más cargas de trabajo, y el Kube-Scheduler, al interactuar con el Kube-Controller, bueno, listo, entonces tú encárgate de correr este contenedor. ¿Listo? Como les prometí en un unboxing, entonces en este pequeño tiempo que tenemos, vamos a leer un poquito en un pequeño clúster también aquí en Katacoda. Entonces aquí tenemos otro playground de Katacoda. Vamos a salir de vamos al playground de Kubernetes. ¿Qué nos está provisionando acá? Normalmente, si ustedes quieren empezar a trabajar en Kubernetes, hay varias alternativas. Una es instalarlo como una máquina virtual en su máquina.
pueden utilizar herramientas como Minikube o Kind, que es Kubernetes en Docker, que nos permite como aprovisionar todos esos componentes dentro de Kubernetes. Sin embargo, si les soy sincero, muchísimas de las funcionalidades están aquí implementadas en este pequeño sandbox de Katacoda. Lo que me provisiona es un pequeño máster, una capa de control de un solo servidor, y tiene aquí otro nodo adicional. Entonces, vamos a ver en este momento qué carajos es lo que hay debajo del capó en Kubernetes. Listo. Empecemos por, bueno, normalmente como les decía, tenemos este cliente que es kubectl. Podemos utilizar cluster info para tener información del clúster. Aquí nos habla de dónde está el Kubernetes Master, el kubedns. Uno de los problemas más grandes que tenemos en las implementaciones de microservicios es algo que se llama Service Discovery. Kubernetes tiene como su propia solución por defecto. Entonces voy a utilizar Docker PS para mirar un poco qué está corriendo acá. Como se dan cuenta, ya hay incluso unos contenedores corriendo sin nosotros hacer mucho. Existe un pequeño contenedor que se llama kubeproxy. Hay unos contenedores de pausa. La razón por la cual hay estos contenedores es que estos se encargan de reservar el namespace de red para los contenedores. No es necesario, tal vez esto no en China en este momento, pero pues no es el momento, pero podemos mirar directamente acá esos componentes de los que nos habla la arquitectura. Entonces, si miramos acá, automáticamente vemos que está creado este kubelet y como cualquier otro binario, recuerden, esto está administrado por el supervisor de procesos de este sistema, entonces tiene su unit file para manipularlo y tiene sus archivos de configuración, como por chismosear, miremos que tiene uno de estos archivos de configuración, el kubelet, cat, esto está chiquito, cat, var, entonces, ¿qué queda? Varlib. Config.yaml. Y lo que vamos a ver es un YAML, son los archivos de configuración. Cuando empiecen a trabajar con Kubernetes y les interesa el tema de Kubernetes, van a hacerse arquitectos de YAML. Vamos a empezar a utilizar YAML todos los días de nuestra vida y vamos a saber identar a dos espacios todo el tiempo y vamos a empezar a detectar solo por inspección mala sintaxis en YAML. Y qué es lo que tiene información de básicamente cómo conectarse a la capa de control. La comunicación que está entre el kubelet y el API server es segura, es decir, estamos utilizando métodos de cifrados simétricos, entonces estamos utilizando certificados, tiene el cluster DNS y un tipo de información sobre lo que hay en cada uno de los nodos. Esta configuración pues toca hacer en cada uno de los nodos. Si ustedes aprovisionan esto manualmente, van a tener que lidiar un poco con la administración de todos los archivos de configuración de ese par de demonios. Pero si utilizan alternativas de la nube, pues AKS o Azure Kubernetes Service también se encargan de hacer esa configuración por nosotros. Y también tenemos el kubeproxy en el demonio, pues no vamos a mirar nada de esta configuración. Y miremos un poco en el master qué es lo que está corriendo. Entonces, ps-f, hagámosle un grep al cube. Y de la misma manera vamos a ver unos binarios que están corriendo acá. Está corriendo etcd, está corriendo el Kube Controller Manager. Esto es un binario de Go. Una de las cosas bonitas de que sea escrito en Go es que todas las dependencias están autocontenidas. Entonces solo necesita el binario para ejecutarse. El API Server y el Kube Scheduler y el kubelet. ¿Por qué? Porque aquí en la capa de control también tenemos corriendo. Podemos mirarlo directamente con Docker PS. Otros contenedores que estamos corriendo acá. Para terminar, entonces, corramos una carga de trabajo. En Kubernetes lo que introduce para orquestar es el concepto del pod. Entonces, a diferencia del modelo de networking que viene por defecto con Docker, Kubernetes lo que nos introduce es el tema del pod. Pod es la mínima unidad de procesamiento que podemos correr en un clúster de Kubernetes. Y la diferencia de un pod con algo es que podemos tener un solo contenedor, digamos que es nuestra aplicación principal.
sino que podemos tener múltiples contenedores que sirven diferentes funciones en diferentes casos. ¿Qué comparten estos contenedores? Cada pod en Kubernetes tiene su propia IP y cada pod en Kubernetes comparte los recursos que le definamos. Entonces, digamos, si tenemos aquí, tenemos que almacenar de alguna manera en disco, en volumen, podemos utilizar el pod. ¿Cómo creamos un pod? Pues un pod es un objeto dentro de esa base de datos de etcd, pero digamos la manera de crearlo es lo que le decimos a Kubernetes es un manifiesto básicamente de cómo queremos que él corra en nuestro contenedor. Entonces un pod de lo que habla es que, listo, necesito que corras una aplicación que tiene un número de contenedores, tiene una parte que se llama la especificación. Todo esto típicamente lo podemos manejar directamente por el YAML. Entonces podemos tener un contenedor y dentro del contenedor le vamos a especificar cuántos recursos necesita. Entonces, nuestra aplicación necesita tantos recursos de CPU y de memoria. Va a correr tal imagen. Para aquí sí voy a ser sincero, Docker todavía no hay mejor manera de crear imágenes que la especificación del Dockerfile. Todavía estamos utilizando para crear imágenes y Docker sigue siendo el rey. Y todo lo que necesitamos finalmente para nuestra aplicación y Kubernetes se encarga por nosotros de crear pods. Entonces, corramos rápidamente un pequeño pod acá. Podemos utilizar kubectl run, le damos un nombre al pod, el nombre se va a llamar test1 y los argumentos que le tenemos que dar es la imagen, por ejemplo, nginx, menos port, nginx está corriendo al puerto 80 y ya. No es necesario que entiendan esto, simplemente lo que vimos acá fue la manera como a partir de kubectl me conecté con el API server para crear un objeto nuevo que se llama un pod y se llama test1. Voy a utilizar este comando kubectl edit para entender, edit lo que permite es traerme el objeto que creo almacenado en el etcd y examinarlo. Entonces voy a editar el pod test1 y lo que van a ver, y así van a hacer con todos los objetos que vamos a crear en Kubernetes, son unos YAMLs gigantescos donde tienen muchísima información, pero la parte que me interesa de la estructura es esta parte de la especificación. Y aquí dentro del YAML van a encontrar la especificación de lo que les conté. ¿Qué hay dentro del pod? Tiene un contenedor que se llama Nginx, que expone un servicio a través del puerto 80. No le definí recursos, pero de esta manera, a través de manejos de YAMLs, básicamente le decimos a Kubernetes cuáles son los requerimientos de nuestras aplicaciones. Con getpods puedo mirar los pods que están corriendo. Vamos a mirarlo con este comando que me permite botar más información sobre el pod. Entonces aquí lo que nos dice es un pod, el pod test1 está corriendo en el nodo 1, que tiene esta IP. Me puedo conectar, por ejemplo, aquí al nodo 1, si hago algún docker ps a nginx, lo que voy a ver es que está corriendo nginx, que es el contenedor que está administrando automáticamente Kubernetes por mí. Adicionalmente el modelo de red, entonces yo en teoría debería poder conectarme al servicio directamente a través de la IP que le provee. Esta IP es una IP virtual del modelo de networking que le monté. Y bueno, hasta acá suena muy bonito. Pero entonces, a partir del pod, lo que nos va a empezar a trabajar Kubernetes es diferentes abstracciones que nos ayudan a administrar la complejidad de la nube. Entonces, hasta ahí va la charla de hoy. Era una charla técnica. Espero que no se hayan dormido. Lo que finalmente del pod es solo el principio de Kubernetes. Tal vez para la gente que ya ha manipulado más contenedores, pueden ir directamente a Kubernetes y mirar un poco todas las implementaciones de loops de control que tiene Kubernetes. Entonces, ¿dónde está Serv? Pueden entrar directamente, es que me metí a la aplicación que no es, al Controller Manager, y mirar directamente el tipo de aplicaciones que se crean encima de esta implementación. No los encontré.
Pero digamos el mensaje y la idea de hacer este unboxing un poco más técnico es entender que Kubernetes es una implementación opinionada de controller. Aquí está. Eso es lo que quería ir. Y a partir del pod, lo que nos ofrece Kubernetes son diferentes abstracciones para manipular la complejidad de todas nuestras aplicaciones. Realmente nunca he tenido, solo por un par de necesidades, tener que ir al código fuente de Kubernetes, así que esto es por pura goma. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen que manejar automáticamente el número de pods que quieren de su aplicación, Kubernetes nos provee también un objeto que podemos definir a través del API, el replica set. Si, por ejemplo, queremos definir una política automática para que dependa del nivel de CPU que está dentro de nuestro pod, escala automáticamente, pues podemos utilizar otro loop de control que es el horizontal pod scaler. Y de la misma manera tenemos resource quota, namespace, service account y una cantidad de objetos que en conjunto nos permiten lidiar con esta complejidad de los microservicios de una manera más sencilla. Kubernetes, además, es uno de los proyectos más activos en la comunidad y Kubernetes adicionalmente fue el primer miembro fundador del Cloud, el primer proyecto del Cloud Native Computing Foundation y básicamente es una fundación que se está encargando de llevar adelante la implementación de nuevos modelos y formas más modernas de desarrollar nuestras aplicaciones y que sean nativas para la nube. Kubernetes fue el primero en graduarse pero también tenemos otras graduaciones muy célebres como el Envoy Proxy, Prometheus para la parte de monitoreo y de métricas. Tenemos Helm, Helm se graduó este año en abril. Helm es además un producto que se encarga de empaquetar todas nuestras aplicaciones y montar un modelo de templates para todos los objetos de Kubernetes. Entonces sí, la industria se está moviendo a adoptar Kubernetes y rápidamente se va a convertir en un estándar. También todos los proveedores de las nubes también reaccionaron a la industria y todos están ofreciendo Kubernetes como una manera de manejar despliegues en sus ambientes. Esto que están viendo acá es el Cloud Native Interactive Landscape que lleva como un tracking de todos los proyectos si conocen, denme el contacto y páguenle mucha plata si lo tienen en su organización, pero finalmente gente como los DevOps nos encargamos finalmente de estar pendientes de cómo interactúan cada uno de estos componentes para traerle resiliencia a nuestras aplicaciones. Y listo, esa es básicamente la presentación. Un poco sobre mí, pues yo soy Jarandés Correa, soy Senior DevOps Consultant y Discipline Leader en DAVA. Llevo más o menos rompiendo producción en modo de bombero más de 10 años. He tenido muchos roles en la industria, Configuration Management, Release Management, Testing, Cloud, que finalmente todo tiene sentido ahora que tenemos DevOps. Sí, corro contenedores en producción, entonces me he enfrentado a esa complejidad. Kubernetes no es la única alternativa. Eh, como se dieron cuenta, Kubernetes trae un overhead específico para la implementación, así que Kubernetes también es una solución que trae sus trade-offs y el retorno de la inversión tiene que ser calculado acorde y tomar las decisiones de arquitectura. Me encanta mucho Chaos Engineering, le meto el plug a la comunidad Chaos Engineering. Chaos Engineering es un set de prácticas que nos ayudan a crear experimentos en producción, a propósito o en sistemas distribuidos para crear más resiliencia dentro de nuestros sistemas. Y siempre hay que dar un tema personal, me gusta el café, la música, los books, soy un geek generalista, aunque nunca vi Game of Thrones, lo mío es Star Trek más que otra cosa, y lo siento por la gente de Rosario si son fanáticos de Newell's Old Boys o de Rosario Central, yo soy fanático de River Plate. Y eso es lo que queríamos compartir, así que es el momento de las preguntas. Súper, Jairo, gracias. Sergio nos va a ayudar con la dinámica de las preguntas. Entonces, Sergio, tienes la palabra para contarnos qué preguntas tenemos.
Listo. Hay Sí, unas que son un tema, sí, adicionalmente a pedirlo por chat, también pueden utilizar la misma página y escribir ahí directamente la pregunta y vamos respondiendo en el que tengamos. ¿Listo? listo. Jairo, hay unas que surgieron durante la exposición, otras ya fue al final, entonces como que si ya las respondiste, pues bueno. Pero entonces la primera es de Daniel, nos dice, ¿qué pasa si se para el demonio de Docker? Como te diste cuenta, el demonio de Docker no es el que está corriendo nuestras aplicaciones. No se cae porque están utilizando Containerd. Si se cae el proceso de Containerd, tampoco se cae necesariamente la aplicación. Hay maneras de correrlos de maneras desacopladas. Cuando se cae Containerd casi siempre sí se cae, pero si se cae el demonio de Docker no pasa nada. No se caen las aplicaciones. Listo. Hay una recomendación de que se caen todos los contenedores, que mires Podman, que es una nueva forma de ejecutar contenedores sin requerir el dominio de Docker, el demonio, perdón. Sí, Podman Em, es otra implementación para correr contenedores. Si somos sinceros, incluso encontré un proyecto en GitHub que se llama Docker. Una vez uno entienda que lo que está haciendo Docker o Podman es manipular namespaces, uno puede incluso utilizar directamente los syscalls para crear manualmente los contenedores. Listo. Luego, más adentrado en la exposición, te preguntaron, o sea que todos los contenedores comparte las éticas, no sé qué habrá querido decir, comunes del OS. No sé, ¿será que es éticas? No sé qué, no, Éticas. se le fue la letra ahí. Si quieres, Carlos, vuelve a escribir y la ponemos. También John Álvaro Ariza nos vuelve a comentar, Docker es un demonio que se ejecuta como root y todos los contenedores son hijos del demonio. Eso era cierto en versiones pasadas de Docker, sí, la verdad es que ya va varios años desde que Docker liberó Containerd al Kubernetes Computer Foundation y ya está un poquito desacoplado. Sí, digamos que si estás corriendo contenedores dentro de Kubernetes, también existen escenarios donde se cabe el kubelet. Ahí es un poco más complejo porque la capa de control reacciona como si el nodo se hubiera caído, pero los pods seguramente van a seguir corriendo. También hay manera de correr contenedores en Kubernetes sin necesitar la capa de control, pero pues son como temas avanzados que no son casos de uso específico donde se puede de alguna manera desacoplar la dependencia del contenedor del demonio que lo supervisa. Listo. Jennifer Infante nos pregunta, ¿hay alguna restricción en el número de contenedores que podríamos tener en un pod? Realmente no, pero es mala práctica tener más de uno. Sí, para poder aprovechar al máximo las ventajas que tenemos de Kubernetes, las aplicaciones principales siempre debe ser uno por pod. Los contenedores normalmente adicionales que le montamos son para extender las funcionalidades que ya tiene nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando utilizamos pods con múltiples contenedores, uno de los pods es especializado, por ejemplo, de la parte de logging, de la parte de agregación de logs. Hay patrones específicos donde pods de múltiples contenedores tienen sentido y, por ejemplo, podemos hacer que todas nuestras aplicaciones tengan un solo punto de contacto con la red. Y eso ha nacido al boom de varias tecnologías como el Service Mesh, como Istio, como algunas soluciones de HashiCorp, que se encargan de extender la funcionalidad que tenemos dentro del contenedor. Pero la aplicación principal no deberían haber varias aplicaciones dentro de un contenedor, tiene que ser un caso de uso muy especial. Kubernetes nos provee herramientas adicionales, otro tipo de abstracciones sobre el pod, para no tener que hacer exactamente eso. Listo. Iván Alfonso pregunta, ¿cuántos nodos es posible orquestar con Kubernetes? Uy, no he visto el límite últimamente, pero son miles, no sé si es miles. Esa pregunta es de Wikipedia, no se la tengo, pero está fácil de encontrar. Sí, no la tengo. Son muchísimos nodos. Creo que en el roadmap incluso está un cambio donde hay un límite teórico, pero sí en la experiencia, si ustedes van a los artículos de la gente que corre Kubernetes en producción, sí hay como un límite no dicho y es eh, finalmente está limitado un poco por el tráfico de la información del kubelet. Entonces sí hay está como el límite de que soporta la plataforma y como un límite real de operación. Eso no lo van a encontrar en la documentación oficial, es más fácil ir a buscar a la gente que lo ha vivido. Listo. Preguntan, ¿hay algo para manejar la redundancia de los demonios? Redundancia de los demonios. Un demonio, por definición, es una única instancia que está corriendo por nodo.
La aplicación que se encarga de manipular tus demonios es el supervisor de procesos. Entonces, si uno de esos sistemas falla, ya está fallando tu sistema operativo. Una de las ventajas que tenemos con Kubernetes es que si tenemos fallos en un nodo, automáticamente podemos mandar la carga de trabajo a otro tipo de nodos. Entonces, en lugar de tener redundancia de demonios y crear un nodo súper resiliente, tenemos es que lidiar con el hecho de que nuestros nodos ahora son desechables. Si nos empieza a fallar un nodo, podemos tumbarlo, destruirlo. Kubernetes se va a encargar de crear nuestra carga de trabajo en otro lado y nosotros nos quitamos de encima el problema de tener que construir nodos súper fuertes a fallos. No, simplemente en este momento tenemos que tumbar rápidamente el tema. Listo. Sandra Lanchero nos comenta, lo que veo que Kubernetes ya es la base de varias otras plataformas, nos dice eso. Sí, es un buen comentario. Como se dieron cuenta, el Cloud Native Code Foundation nació con Kubernetes. Entonces, muchos de esos cuadritos que eran ahí, algunos son pagos, algunos son open source. No todos tienen, muchos realmente crecen encima de Kubernetes. Por ejemplo, Containerd, el runtime que estamos utilizando en su propia construcción expone sus métricas a través del la API, en el formato de la API de Prometheus. Entonces ya empiezan a generarse sinergias entre todos esos proyectos y sí es cierto, Kubernetes rápidamente se está volviendo en un estándar para la industria. Listo. Mientras vamos respondiendo preguntas, los invitamos a brindar su feedback que Laura Ardila les compartió. Entonces, si pueden llenar ese survey mientras Jairo nos está respondiendo, se los agradeceríamos mucho. Luis Orjuela nos comenta, la última versión de Docker ya corre en modo rootless. Súper bien. Listo. Carlos Mesa nos pregunta, ¿cuáles contenedores corre Kubernetes? ¿Cuáles contenedores corre Kubernetes? Y si se pueden mezclar, o sea, son dos Sí, preguntas. la manera no tiene una respuesta fácil porque, digamos, también las partes digamos que como se dieron cuenta cuando entramos y corremos el comando de Docker PS dentro del nodo, hay unos contenedores, si nosotros instalamos que Kubernetes está corriendo, normalmente los contenedores o los pods, ya no hablamos de contenedores en Kubernetes, sino de pods, que utiliza Kubernetes para su propia administración, están en un espacio aislado que es como un clúster virtual, que es el namespace. Hay un namespace especial que se llama el Club System y hay un conjunto de contenedores que están corriendo ahí, pero realmente, por ejemplo, depende de el plugin de red que utilices, también utiliza otros tipos de contenedores y aunque pareciera que se mezclaran, porque si utilizas Docker PS vas a ver todos los contenedores que están corriendo, ya en tiempo de ejecución los pods, bueno, dependiendo del modelo de red que estés utilizando, en términos prácticos están de manera aislada tus pods de aplicación de los pods que utiliza Kubernetes para la administración. En la pantalla tenemos uno, el autoescalamiento se da a nivel de pod de forma horizontal o sea a nivel vertical aumentando los recursos del pod o ambas. Ahí están los dos loops de control, el más común es el horizontal, pero también existe un vertical pod autoscaler, es decir, los dos modelos de escalamiento se utilizan, pero si estás utilizando arquitecturas de microservicios, realmente el vertical deja de tener sentido. Si estás corriendo cargas de trabajo que son stateful, es decir, que tienen que almacenar estado en disco, también tienes un grupo de abstracciones que se llaman los stateful sets, que se encargan de asegurarnos, asegurarnos ciertas calidades de servicio sobre esas cargas de trabajo para ese tipo de trabajos. Entonces, si estás escalando verticalmente, tiene que ser un caso de uso especial. Sí existe la posibilidad, pero lo que estamos viendo con pods es que en cualquier momento podemos eliminar y volver a generar nuevas instancias rápidamente. Esa es como la idea. Listo. Antes de hacer la siguiente pregunta, Cristian Peña nos comenta que no, o sea, eso es para Laurita, no permite dar el feedback con una cuenta personal. Entonces, si puedes corregir eso rápidamente, te lo agradezco, Laurita. Sandra Listo. Lancheros nos pregunta por qué Kubernetes depende de un ingreso y dice como Istio o Kong. Bueno, lo que pasa es que como se dieron cuenta, lo que hacemos para administrar nuestros servicios todos están creados dentro de una pequeña red virtual. Depende del modelo que utilizamos. Entonces, para acceder a esos servicios desde afuera del clúster, tienes que crear objetos diferentes. Tienes de alguna manera que implementar un par de abstracciones que nos sirven para acceder a los recursos dentro del clúster. Por seguridad, digamos que en la versión default, aunque hay modelos de red en los que uno puede integrar el clúster con el resto de la red
de la empresa, pero normalmente el clúster está en su propia red aislada. Para poder presentar esos recursos por fuera de la red del clúster, entonces está el concepto del servicio. El servicio tiene diferentes tipos, pero el servicio lo que hace es tener una única IP para acceder y balancear carga dentro de los pods que nos presentan un servicio. Ahora, para acceder a ese servicio por fuera, por internet, pues tienes que crear un tipo de recursos. Digamos que, como les dije, Kubernetes no es plug and play, tienes que crear objetos, por ejemplo, tus balanceadores de carga existentes, tus F5s, tus servidores web, aún tienen una relevancia en la arquitectura que definas, pero necesitas esos recursos para montarlos. Ingress es uno de esos objetos, el que menciona Sandra, que nos permite un poco simular algunas de las funcionalidades que tiene un servidor web para acceder a esos servicios por fuera del clúster. Entonces, como cosas, maneras que toca implementarlos dentro de la plataforma para poder tener ese servicio. Listo. Voy a preguntar la que te hicieron por Aja Slides. Nos dice Sergio Gracia, ¿el autoescalamiento sea a nivel de pod Ese de ya forma ya horizontal? lo leí. Sí, ¿Ya ese lo ya lo leíste? leí. Sí. Ah, perfecto. Daniel nos pregunta, ¿tienes alguna referencia de Portainer? No, no la tengo. Creo que utiliza su propio Portainer, creo que utiliza otro runtime, ¿no? No, realmente no tengo las referencias. Lo he leído, pero no sé en qué escenario puede ser el más útil. Listo. Se me fue una pregunta. Luis Orjuela nos pregunta, a modo de consejo, para iniciar con orquestador, ¿es buena idea utilizar Kubernetes? Iniciar, no, la respuesta es no, Kubernetes agrega complejidad, o sea, como se dieron cuenta, si todavía están en la etapa apenas de aprendiendo a utilizar contenedores, Kubernetes es una decisión a futuro, Kubernetes no es como se dieron cuenta, digamos, con todo el tipo, todos los objetivos que se están moviendo y todos los temas que estamos utilizando, Kubernetes agrega un nivel de complejidad. Kubernetes es buena opción, por ejemplo, si vas a empezar directamente en la nube. ¿Por qué? Porque cada uno de los proveedores de la nube tiene una manera de simplificar para nosotros toda la administración del clúster. Entonces, nos quitan de encima parte de esa capa de complejidad. Pero si todavía no estás en un nivel maduro de implementación de contenedores, Kubernetes te va a agregar otra capa de abstracción encima de tu contenedor. Entonces, cuando ya llegues a ese nivel de madurez, Kubernetes puede ser una opción. También es una decisión de escalamiento, hasta dónde quieres escalar. Kubernetes es buenísimo para orquestar decenas de miles, cientos de contenedores. Si estás trabajando ya en el orden de decenas, pues para administrar 20 contenedores, Kubernetes aprovisiona por sí mismo otros 40 contenedores. Entonces, el trade-off tal vez en ese momento no es necesario. No es como, yo no lo llamaría a nivel de entrada, pero sí es una decisión pensando a futuro. Si tiene una visión muy clara de hacia dónde quieren escalar, puede que sea una buena opción, pero definitivamente no diría que es de entrada. Listo. Ya Laurita les volvió a compartir el link arreglado, entonces ahí lo pueden llenar sin ningún inconveniente. También esta pregunta no es para ti, Jairo, sino para Laurita. ¿Compartirán la grabación de la charla? De ser así, será por correo. Sí, tenemos que validar por un tema de privacidad la charla, pero igual la estamos grabando en caso de que nos autoricen. Y mañana van a recibir un correo con las recomendaciones que Jairo tenga para ustedes, el link por si acaso ahorita no lo pueden llenar, y también información acerca de Endava. ¿Listo? Entonces esa información la recibirán mañana. Listo. Por ahora, pues no tenemos más preguntas, Jairo. Entonces, pues No, bueno, entonces, no, muchas gracias por asistir. Lo que me he encontrado, afortunadamente en Endava, estoy con la camiseta de 4 años que llevamos aquí juntos, estamos interactuando todo el tiempo con empresas que están trabajando en las metodologías más modernas y por eso seguramente em, nos encontramos estos retos. Nuevamente nos pueden encontrar en Endava Latam en redes sociales y muchísimas gracias. Ojalá puedan poner que fue un intento de hacer una charla técnica. Espero que no se hayan dormido. Yo sé que fue muchísima información. Y nada, por favor, su retroalimentación y nos esperamos en la próxima edición. listo. Hablando de mute.
Gracias a todos. No se demoran más de 2 minutos contestando el survey, por favor, por favor. Vamos a dejar la sesión abierta mientras contestan el survey. Y nada, muchas gracias por participar. A ti, Jairo, a Sergio, a Mel, a todo el equipo que está detrás. Vale, chao. Chao. No. Qué lindo. Ay, comentarios muy lindos. Ujú. Si quieres, ya puedes parar de grabar, Laurita. Sí, a ver, voy a mutearme. Realmente creo que... ¿Aló? ¿Ya? ¿Me ¿Aló? escuchas? Sí, sí, sí. Realmente creo que tenemos como que cerrar todo el meeting para que deje de grabar. Listo. Bueno, espera. Ya hay gente que ha contestado el survey. Esperemos 2 minutitos y cerramos todo. Listo. De una. De una, de una. Muy chévere, Jairo, con la camiseta. Ay, Crack. sí, genial. Sí, divina esa camiseta. No es como por tirarnos flores, pero... Y tienes muchos comentarios lindos. Y Ah, sí, Jairo, recibiste sí. muchas preguntas. Sí. Pasa para el área de comentarios. Está, Ay, sí, tú los puedes ver. estás en mute. ¿Yo los puedo ver? No. Sí, sí, eres Sí. organizador. Ay, ya, ok. Tienes que subir bastante. Como hasta la última pregunta. Hasta el último comentario de Laurita. Ahí. Muy bien, vamos 16 respuestas. Bueno, chicos, me voy Listo. a desconectar. Pronto Vamos mandarles por correo el link a los asistentes para que hagan el feedback. Sí, sí, sí. También se lo mandamos por el correo. Bueno, vamos a cerrar la sesión y verificar que se guarde la grabación, ¿listo? Mel, por Listo. interno Chao. charlamos. Chao. Dale, dale. Listo. Una vez más, Chao. Jairo. Increíble presentación. Muchas gracias. Bueno, chao, ¿cómo cuelgo acá? Aquí cierro, ya, chao. Chao. Chao, Sergi. Chao. No sé cómo salirme. Allá.